Mi nombre es Luis Villacorta y hoy día vamos a tener una clase acerca de el arte en Lima en el primer siglo del virreinato. Para esto tenemos que comenzar diciendo que en el año de 1535 se fundó la ciudad de los Reyes de Lima. Y en esta época vamos a ver que la mentalidad dominante es una mentalidad que va a buscar siempre el sentido de lo bello. Quisiera comenzar haciendo referencia a dos frases que me parece son fundamentales para entender el sentido de la vida y el sentido del arte en el siglo XVI. El primero está tomado de Platón. Platón dice que el amor a lo bello es causa de todo lo bueno que hay en la vida. El amor a lo bello es causa de todo lo bueno. Con esto relaciona la idea de belleza y de bondad. Y la segunda frase está tomada de Plotino y dice que la belleza es el esplendor de la verdad. Es decir, cuando uno busca las cosas bellas, se siente atraído hacia las cosas buenas y hacia las cosas verdaderas. Ese sentido de lo bello como aquello que expresa lo bueno y que expresa lo verdadero será fundamental en la construcción de nuestra sociedad, sobre todo a partir del siglo XVI. Muchos aspectos de la vida estaban siempre pensados a partir de la idea de la belleza, de una belleza que es sentido del bien, que es sentido de la verdad. Muchos de los conceptos contemporáneos que tenemos, por ejemplo, que el hombre es el lobo del hombre, que el saber da poder, que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe, son ideas que han nacido del siglo XVII en adelante y que no han nacido en el ámbito latino, que no han nacido necesariamente en el ámbito hispano, en el ámbito italiano, sino en otros lugares del mundo y así se han construido otras partes de la sociedad. Pero en nuestro caso, en el siglo XVI, la idea que dominaba era siempre la idea del bien común, la idea del buen gobierno y la idea de la belleza como un aspecto fundamental. La idea de que el hombre tiene un destino que cumplir y ese destino es contemplar eternamente la belleza eterna. Y mientras no podemos contemplar eternamente la belleza eterna, nos queda como consuelo en este mundo la contemplación de las cosas bellas materiales. La belleza como el esplendor de la verdad. Quien se siente atraído por lo bello, se siente atraído por lo verdadero y por lo bueno. Y estos son algunos ejemplos de este sentido de lo bello en la ciudad de Lima. Acá vemos, por ejemplo, todo tenía que ser bello. La arquitectura, por ejemplo, la escultura, como vemos acá, estas son las cajonerías de la sillería de la catedral, la arquitectura, la pintura, el canto, como vemos acá, la orfebrería, los textiles, la escultura. Todo tenía que tener siempre ese sentido de belleza. Todo es signo de algo que lo trasciende y a través de la contemplación de lo bello, que siempre requiere de la idea de orden, de la idea de simetría, de la idea de proporción, de la idea de armonía, se educa a una sociedad. Muchas veces la sociedad ha renunciado al sentido de lo bello, pero en esta época estaba clarísimo que era lo primero que se tenía que hacer. Como segundo punto tenemos que decir que Lima ha sido por más de 200 años la ciudad más importante de América. Y para eso quisiera decir que entre los siglos XVI y XVIII, Lima fue, en primer lugar, la capital del virreinato del Perú. Un virreinato que comprendía desde Panamá hasta Tierra del Fuego. El período en el que Perú ha tenido su mayor extensión ha sido entre el siglo XVI y el siglo XVIII. La ciudad de Lima era una ciudad que era la capital de un virreinato que comprendía todo lo que ahora es Panamá, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, toda la Argentina, Paraguay y parte de Chile. Todo eso era el virreinato del Perú. Entonces, el virrey del Perú era una persona importantísima. Y además nosotros no éramos el único virreinato español que existía. En esta época, cuando hemos sido fundados, el rey de España era el emperador de Alemania, Carlos V. Y Carlos V era el rey de todas las zonas heredadas por parte de sus abuelos maternos, Isabel y Fernando, y en ese sentido era dueño de prácticamente toda América, incluyendo gran parte de los Estados Unidos hasta Tierra del Fuego, las Islas Baleares, las Islas Canarias, la península ibérica, el sur de Italia, Nápoles, Sicilia, y luego también heredará por parte de su abuelo materno otras regiones de Europa, por ejemplo, todos los Países Bajos, Bélgica y Holanda, el Franco Condado,
parte de Alemania, el Sacro Imperio Romano Germánico. Todo eso serán los territorios de Carlos V cuando se funde Lima. Nosotros éramos un virreinato más, como era Virreinato Nápoles, como era Virreinato de los Países Bajos, como había el Virreinato de México. Y por eso es que va a haber una multiculturalidad enorme en el Perú. ¿Por qué van a venir tantos pintores italianos, tanta influencia de los artistas flamencos? Va a haber tanta interculturalidad, porque justamente éramos parte de un sistema enorme que comprendía prácticamente la mitad del mundo occidental o un poco más. Entonces, Lima ha sido la capital del Virreinato del Perú y el Perú ha tenido su mayor extensión en estos más de 200 años. Solamente en el siglo XVIII se procurará separar el Virreinato de Nueva Granada y luego el Virreinato de La Plata, que se funda aproximadamente hacia 1780, entonces muy poco tiempo ha tenido como territorio independiente. Entonces, en primer lugar, el Virreinato Lima era la capital del Virreinato del Perú, el virreinato hispano más importante de América. Segundo, Lima era la sede del arzobispado de Lima, y eso también es una cosa importantísima. Cuando se funda Lima en el año de 1535, la iglesia de Lima era una parroquia que dependía de la diócesis del Cusco, y la diócesis del Cusco dependía de la arquidiócesis de Sevilla. Pero 6 años después de la fundación de Lima, en el año de 1541, el Papa Paulo III de la familia Farnese, que en ese momento estaba en conversaciones con Miguel Ángel para que pintara el juicio final en la Capilla Sixtina, decide hacer de Lima también una diócesis y se funda así la Catedral de Lima, que al igual que la de Cusco, dependerán de la Arquidiócesis de Sevilla para efectos de su administración. Pero 5 años más tarde, en 1546, el Papa Pablo III, siempre ese mismo Papa de la familia Farnese, para quien trabajaban pintores como Miguel Ángel o Tiziano, decide independizar la Iglesia americana y crea 3 grandes arquidiócesis en toda la América hispana para independizarla de la Arquidiócesis de Sevilla. Y esas 3 grandes arquidiócesis serán Santo Domingo, en lo que ahora es la República Dominicana, para toda la zona del Caribe, luego la de México para todas las diócesis de las zonas de lo que sería el sur de Estados Unidos hasta más o menos Guatemala, y decide crear también la Arquidiócesis de Lima. Y la Arquidiócesis de Lima se convertirá en la más importante y será la arquidiócesis que comprenderá desde Nicaragua hasta Tierra del Fuego. Sus diócesis sufragáneas en 1585, cuando Santo Toribio era obispo de Lima, comprendían las diócesis de Nicaragua, Panamá, Popayán, Quito, Charcas, Cusco, La Imperial, Concepción, La Plata y Asunción. Todas esas diócesis eran diócesis sufragáneas de la Arquidiócesis de Lima. Por eso cuando decimos que en la Catedral de Lima hay cedro de Nicaragua o hay madera de cocobolo de Panamá, en realidad era parte del territorio. Nos podemos dar idea de lo importantísimo que era el arzobispo de Lima. Y en tercer lugar, Lima es la ciudad con la primera universidad en esta parte del mundo. La universidad, que ahora conocemos como Universidad de San Marcos, se funda en el año de 1551, pero ya existía un centro de altos estudios desde 1548 en los estudios teológicos y filosóficos del convento de Santo Domingo. Entonces Lima ha sido por más de 200 años la ciudad más importante de América, una ciudad donde han llegado cantidad enorme de pintores, de obras de arte, de músicos, de escultores, de arquitectos. Si uno actualmente quiere ver, por ejemplo, buenas pinturas de Rubens en el mundo, puede ir a Amberes o puede ir al Jirón Ancash Cuadra 3, donde hay una docena maravillosa de pinturas del taller de Rubens. Si uno quiere ver buenos urbaranes, puede ir a el Museo del Prado en Madrid, o puede ir también al Jirón Ancash, esquina con Jirón Huánuco, donde hay una docena de cuadros estupendos. Si quieren ver buena pintura veneciana, pueden ir a Venecia o al Jirón Caravalla Cuadra 2 y así sucesivamente. En el Perú en Lima sobre todo, tenemos excelentes representantes de la pintura europea y de la pintura americana de los siglos XVI, XVII y XVIII. Entonces, teniendo esto presente y
Quisiera decir además que en Lima no solo estaba la universidad, en Lima además había los colegios mayores que eran excepcionales, había 6 colegios mayores con unas bibliotecas riquísimas. En el siglo XVIII, por ejemplo, solo una biblioteca, la del Colegio de San Martín de los Jesuitas, tenía 43.000 libros, una sola biblioteca de Lima. Y el promedio de las bibliotecas en los colegios, en los conventos, en el siglo XVIII era 20.000 libros más o menos. Entonces, Lima ha sido una ciudad realmente excepcional. Acá tenemos un mapa que me parece interesante porque se ve Lima. Este es un mapa del año de 1585, o sea, 50 años después de fundada Lima. Y miren la cantidad de ciudades que ya se habían fundado. Para el rey de España era muy importante fundar ciudades, porque como dice Aristóteles, la ciudad es el lugar donde el hombre puede vivir plenamente su humanidad. Acá está Lima, y el virreinato del Perú comprendía desde Panamá, comprendía todo esto, no la parte de Venezuela, todas estas partes Argentina, no comprendía un pedacito del sur de Chile, y en cambio todo lo que vemos en amarillo son las diócesis sufragáneas de la arquidiócesis de Lima hacia 1585, 50 años después de fundada la ciudad. Entonces, para crear una ciudad, porque la ciudad, la polis, es el lugar donde el hombre puede vivir plenamente su humanidad, donde el hombre puede vivir la virtud, es importante el sentido de lo bello. Y es así como se harán venir numerosos artistas, y entre ellos vamos a ver básicamente 3 pintores que son considerados los padres de la pintura peruana. Si actualmente existe lo que llamamos la escuela cusqueña, la escuela limeña, la escuela quiteña, etc., es gracias a que en el siglo XVI llegaron estos pintores que enseñaron el arte de la pintura al óleo, básicamente. Y para eso los vemos a continuación. De la pintura, entre los primeros pintores que han llegado a Lima, tenemos, por ejemplo, Diego de Mora, Cristóbal de Molina, Pedro Sarmiento, Juan de Illescas, Andrés Saravia. Pero, digamos, los pintores que van a crear realmente una escuela, no como una institución, pero sí como una corriente artística, y gracias a los cuales se va a difundir el arte de la pintura en el Perú, son básicamente 3 pintores de fines del siglo XVI. El primero de ellos se llama Bernardo Vitti, que lo veremos a continuación, luego Mateo Pérez de Alessio y finalmente Angelino Medoro. Ellos crearán escuela, digamos, tendrán una serie de seguidores y así continuará los pintores locales y finalmente la producción de una serie de escuelas regionales. No es lo mismo la pintura cusqueña que la pintura limeña o que la pintura yacuchana o que la quiteña, porque son las distintas escuelas, pero casi todas ellas surgen de la enseñanza de estos maestros. Entonces vamos a ver justamente los pintores de fines del siglo XVI y comenzamos con el que es considerado el padre de la pintura peruana, Bernardo Vitti. Bernardo Vitti nació en una localidad en Italia, en la región de las Marcas, que se llama Camerino, una ciudad preciosa, con una antiquísima universidad medieval cerca del Adriático, una zona realmente estupenda. Y Bernardo Vitti, que nace en el año 1548, se verá fuertemente influenciado por las corrientes artísticas que en este momento se desarrollan en Europa, sobre todo una corriente que se llama el manierismo, que es un periodo de transición entre el Renacimiento y el periodo barroco. El manierismo es una corriente artística que se desarrolla sobre todo en Florencia y algunas otras ciudades entre 1520 y 1580 y que se caracteriza por sus figuras no tan realistas como el Renacimiento, sino un tanto anticlásicas, así se les suele decir. Es decir, figuras alargadas, muy elegantes, que se caracterizan por los dedos largos, los cuellos largos, que se caracterizan también por los colores suaves, por una luminosidad muy particular y por los pliegues acartonados de las figuras. Entonces vamos a ver en primer lugar a este Bernardo Vitti. Bernardo Vitti va a vivir en Lima, Arequipa, Cusco, Puno y el Alto Perú. Este es uno de sus cuadros que encontramos acá en Lima, se encuentra en el Museo Pedro de Osma y como podemos ver es un cuadro típicamente manierista. Las expresiones son ligeramente afectadas, miren por ejemplo el rostro de la Virgen, los ojos entrecerrados, la expresión de la boca. Las figuras también son sumamente elegantes, miren el cuello largo, los dedos largos. Las posiciones son un poco afectadas, por ejemplo la posición de las manos, ¿no? Es una posición un poco antinatural. Y esta es la característica de estas pinturas del periodo manierista.
Quizás el cuadro más importante y más famoso de Bernardo Vitti es el que tenemos acá en Lima, en la sacristía de la iglesia de los jesuitas en el centro histórico. Se trata de esta coronación de la Virgen, que es un cuadro aproximadamente del año de 1575. Bernardo Vitti era un hermano jesuita que vino al Perú para enseñar el arte de pintar y justamente traerá esta corriente que hemos dicho que es el manierismo. Aparece la imagen de la Virgen, aparece esta imagen de la Virgen donde se ve que, por ejemplo, las proporciones no son tan importantes. Miren la corona es bastante grande y es mucho más grande que la cabeza de la Virgen, pero no importa el realismo, sino lo que importa en este caso es el significado y el simbolismo. Es una composición que se hace a partir de una serie de curvas, ¿no? Podemos ver acá una serie de líneas curvas. El círculo es siempre símbolo del eterno. Y muchos artistas del Renacimiento, Rafael Sanzio, Miguel Ángel Buonarroti, usaban siempre esas formas curvas para representar el cielo, que es lo eterno, y acá también lo utiliza Bernardo Vitti. Los pliegues acartonados, es decir, la tela un poco irregular, más bien como si fuera cartón o papel, es una característica también de este tipo de pintura. A los lados vemos esos ángeles músicos, ángeles que están tocando instrumentos de cuerda. Tengamos en cuenta que en este periodo llegan recién al Perú los instrumentos de cuerda como los violines y las arpas, instrumentos que nunca han existido en el mundo prehispánico y que actualmente son los instrumentos de la música, digamos, más folclórica del Perú. Los huaynos, por ejemplo, se tocan con violines y con arpas, que son instrumentos que llegaron al Perú en el siglo XVI. Y además nunca se promovió la enseñanza de otros instrumentos, porque entre el mundo indígena se promovió sobre todo el uso del arpa y el violín, porque los indígenas eran tan puros que solo podían aprender los instrumentos que tocan los ángeles en el cielo. Por eso, huaynos y tanta música folclórica se toca siempre con arpa y con violín. Esto entonces son algunos de estos cuadros. Es un cuadro también estupendo que muestra a la Virgen de la Candelaria con todas las características propias del manierismo. Figuras sumamente esbeltas, elegantísimas. Las posiciones un poco afectadas. Miren el rostro, cómo voltea los ojos hacia lo alto. ¿No? Es bastante así teatral. Luego, las figuras alargadas, como podemos ver, los dedos, el cuello, los pliegues acartonados, los colores un tanto irreales, son los típicos cuadros de este pintor que se llama Bernardo Vitti. Este es tal vez uno de sus cuadros más importantes, se encuentra actualmente en la iglesia de la Compañía del Cusco y muestra no solamente un excelente dibujo, sino también un magnífico color. Miren, la expresividad de los personajes es estupenda y llega a transmitir la sensación que se quiere compartir. Hay además un tema que es las veladuras. Miren qué bien logrado, qué bien resuelto el tema del velo de la Virgen, ¿no? Ese sentido de la transparencia. Este es entonces Bernardo Vitti. Este también es un cuadro que encontramos en la iglesia de la Compañía del Cusco, uno de los pocos estudios del cuerpo masculino, porque no había mucho tiempo para esto, no había mucha oportunidad en esta época para hacer estas imágenes del cuerpo masculino desnudo. Tenemos algunos otros cuadros en Cusco, como estos que vemos acá, recientemente expuestos también en la ciudad de Lima, que son características del manierismo. El segundo artista que quería mostrar se llama Mateo Pérez de Alessio, del cual veremos solamente una obra, y es esta. Hay esta imagen de la Virgen con el Niño, pero haremos referencia básicamente a esta cúpula que vemos, que se encuentra en Lima. Mateo Pérez de Alessio era del sur de Italia, había trabajado en la isla de Malta, había trabajado en la Capilla Sixtina, llegó al Perú trayendo dibujos de Miguel Ángel y se dedicó también a pintar frescos en algunas cúpulas, como en la Capilla Sixtina había pintado Miguel Ángel, y esto que vemos acá, por ejemplo, es la cúpula de la capilla del Capitán Villegas, así se llama, en la iglesia de la Merced en Lima, donde podemos ver el uso de los colores típicamente manieristas, la influencia del dibujo y del color de Miguel Ángel en la pintura de Mateo Pérez de Alessio. Y terminamos haciendo referencia al tercer
artista Angelino Medoro. Angelino Medoro trabajó en Roma, en Sevilla, y vino al Perú, y se consideraba un arquitecto, un pintor típicamente romano, y esta es quizás su obra más representativa. Un retrato de San Buenaventura, que se encuentra actualmente en el convento de los franciscanos de Lima, y que, como podemos ver, introduce ya toda la clasicidad del Renacimiento, el sentido de la perspectiva, el realismo, los colores tan contrastantes, una estupenda pintura al óleo que podría estar en cualquier parte del mundo, y lo encontramos también acá en Lima. Entonces Lima ha sido por más de 300 años, por cerca de 300 años, la capital de un virreinato importantísimo, en donde desde los primeros años de fundación llegaron una serie de artistas importantes que han dado origen a lo que conocemos ahora como las distintas escuelas regionales. Y en resumen, los que hemos visto hoy día son estos tres padres de la pintura peruana: Bernardo Vitti, Mateo Pérez de Alessio y Angelino Medoro. A partir de ellos surgirá toda la riqueza cultural del virreinato en cuanto a pintura que conocemos en el Perú.